Muy buenas noches, estamos en Por la Izquierda a través de vertvnoticias.com, Nickmer Evans y quien les habla, Eiber Barreto. Nickmer, buenas noches. Bueno, puede ser también buenos días, buenos mediodías, buenas tardes, ¿no? Cuando quede colgado el programa y si lo Así ves al es. día siguiente, porque usted también puede acceder a Por la Izquierda en la barra de programación de Ver TV Noticias y así poder ver todos los programas anteriores, pues cada uno después de su grabación y transmisión en vivo se van archivando. Y próximamente en el front de la página van a poder encontrar en donde están las cajitas de todos los programas, el de nosotros que ya nos prometieron que lo están elaborando. Así es. Bueno, y el programa de hoy hemos decidido dedicarlo al tema de la violencia política. Y para ello vamos a iniciar con unas palabras que el presidente Chávez pronunciara aquel enero del año 2012, cuando presentara la memoria y cuenta a la Asamblea Nacional y en esa oportunidad se refirió a los embates de la violencia política que estaban pues diezmando al mundo en diferentes terrenos. Vamos a escucharlo y a verlo. Me lo tiras a mí entonces para... Es el mundo de la locura. Por eso aquí, con todas nuestras diferencias, compatriotas de la oposición, compatriotas del gobierno, pueblo, todo, que nadie caiga en provocaciones violentas. Vamos a amarrarnos a la paz, a la paz, a la paz, a la paz. Digámonos lo que nos digamos. Digámonos lo que... Bueno, a mí no me dicen de todo. Síganme diciendo lo que ustedes quieren. Yo no le voy a caer en provocaciones, o como dice la canción esta de no me vas a provocar, no me vas a provocar. La canción es buena, hay que darle un premio al señor Ramos, que merece un premio, tremenda canción, aunque no es de él la música, él puso la letra, hay que compartir el premio. Bueno, entonces no nos dejemos provocar. No nos dejemos provocar, dice el presidente de la República, Hugo Chávez Frías, en el año 2002, pero además lo enmarca en la reflexión de tener mucho cuidado y mucha prudencia en función de la violencia política en Venezuela. Creo que uno de los episodios, Eiber, más dramáticos de la violencia política en Venezuela de las últimas décadas fue el golpe de Estado propinado el 11 de abril del año 2002. Yo creo que por ahí podemos ilustrar claramente el concepto de violencia política. La violencia política es toda acción que se genera en el marco de lo social, económico y por supuesto de lo político en la vida ciudadana y pública de un país en pretensión de generar la imposición de unas ideas sobre otras con poca legitimidad. Ahora, esta legitimidad puede irse construyendo posterior a la acción de la violencia política, Eiber. Por ejemplo, la Revolución Francesa fue una acción de violencia política, pero fue ganando y adquiriendo legitimidad al punto de que hoy es una gran referencia de lo que es la concepción de la democracia actual, a pesar de que en aquel momento, para poder llegar a esa legitimidad, pasaron unas cuantas guillotinas, ¿no? Igual, por ejemplo, lo que es la libertad, la independencia venezolana también fue mediada por décadas de una guerra que algunos historiadores clasifican como civil, que después terminó siendo una guerra de independencia. Y así sucesivamente podemos también ver otro tipo de violencia política como la nazi, que es una violencia política que generó los cuartos de exterminio nazi y que tuvo una racionalidad, una aparente racionalidad racial de exterminio. Pero también podemos ver cómo, por ejemplo, la violencia propinada el 4 de febrero del año 1992 fue una violencia política que terminó siendo legitimada por el pueblo venezolano décadas después en función de la necesidad de la transformación de un modelo. Entonces, el concepto de violencia política per se no es malo, el asunto es quién busca aplicarlo y cuál es la intencionalidad de la legitimación del concepto y quién está con las mayorías en relación a la búsqueda de transformar a partir de un acto de cambio, de ruptura inmediata en relación con la práctica de la violencia política. Ahí lo que es importante distinguir es que el método de la violencia política se puede utilizar en diferentes contextos y cuando se utiliza en el contexto de guerras civiles, que es lo que más se asemeja a los intentos de golpe de Estado como el de 1992, en ese caso lo que hay es un proceso de decisión de la soberanía, es decir, diferentes grupos políticos o clases sociales que muestran cómo una porción de la población les favorece disputándole al poder político instituido, establecido, constituido, esa legitimidad.
En ese sentido, nosotros en el programa de hoy, a la violencia política a la cual deseamos referirnos en particular, es a esa violencia política asociada al terrorismo y que tiene como intención reforzar una amenaza y de esa forma moldear una actitud o una conducta de determinada parcialidad política. Vamos a ver a continuación, por cierto, a propósito de este tema y de lo que acabo de comentarles, una de las más recientes noticias del Gobierno Nacional acerca de la identificación y captura de algunos de los autores materiales de este crimen horrendo que supimos hace 15 días del diputado Robert Serra. Y es que recientemente el presidente Nicolás Maduro anunció que una banda paramilitar colombiana planificó crimen de Robert Serra. El presidente Nicolás Maduro presentó 2 videos, en uno de ellos se observa a los autores materiales cuando irrumpen en la casa del diputado Robert Serra para asesinarlo, igualmente a María Herrera, y otro video donde uno de los capturados pues confiesa cómo se orquestó y se organizó esta criminal acción de violencia política. ¿Por qué es violencia política el caso de Robert Serra? ¿Por qué quizás otros casos no se ubican de manera muy clara en el contexto de la violencia política, pero por qué al final, dentro de la orquestación de una serie de acciones que se están viviendo en este momento y que se discute en la opinión pública, este caso es relevante? Porque además de ser un personaje político el que es objeto de la violencia, también se han generado posturas en relación con casos vinculados a elementos políticos en torno a la muerte, al asesinato del diputado Robert Serra. En este caso nosotros queremos desprendernos un poco del prejuicio de si es de la oposición, que si es del gobierno o que si fue un delito pasional. No queremos analizar el caso per se, para eso están los especialistas en el área criminalística. Nosotros lo que queremos ubicar es el hecho de que pareciera que todos los indicios que se generan producto de la información oficial e incluso de aquellas que ruedan por las redes sociales parecieran poner en el tapete el hecho de que la muerte del caso de Robert Serra está montado en una espiral de violencia política que viene acumulándose desde hace mucho tiempo, Eiber. Solamente ubiquemos, por ejemplo, uno de los elementos más relevantes y de las categorías que más se utiliza dentro de la violencia política, por ejemplo, es el del magnicidio. ¿Hace cuántos años se está hablando en Venezuela del magnicidio? Desde el presidente Chávez y ahora Maduro se está hablando de magnicidio y ha habido casos específicos como por ejemplo los de la finca Dactari, 100 paramilitares contratados, detenidos y expulsados del país que declararon el hecho de que habían sido traídos a Venezuela para poder generar una acción en contra del presidente de la República y otra serie de personajes políticos. Estamos hablando de que pareciera que hay una conexión, no necesariamente entre casos, pero sí entre la intencionalidad de generar zozobra, malestar, incertidumbre, desde el punto de vista de la violencia política con estos casos, y ahora se denuncia que esto fue, además de un sicariato, el caso de Robert Serra, pareciera evidenciarse conexiones con Colombia. Y fíjate tú, algo resaltante que dijo el presidente de la República Maduro el día de ayer cuando muestra pruebas en relación con el caso de Robert Serra, pues habla y repite las palabras del expresidente colombiano Samper, actual secretario de UNASUR, en donde él inmediatamente con una llamada telefónica le dice: Nicolás Maduro, tenga por seguro que eso tiene todas las características de una acción paramilitar. Eso quiere decir que hay un reconocimiento incluso de que el modus operandi pues pareciera emular elementos que vinculan a la acción de una toma lamentable en Venezuela de los casos de colombianización de la violencia, que además se vienen denunciando desde hace muchos años, Eiber, en relación con, por ejemplo, los casos de violencia en nuestros barrios y la introducción de paramilitares en nuestros sectores populares. Y es violencia política el asesinato del diputado Robert Serra, entre otras cosas porque tiene como intención enviar un mensaje a la porción de la población que es partidaria de las mismas ideas del diputado Robert Serra. Es ese el aspecto crucial para identificar el asesinato de Robert Serra como un caso de violencia política, más aún si le sumamos el hecho de que el gobierno acaba de anunciar oficialmente que se capturaron a los autores materiales y se logró determinar que el crimen había sido orquestado por bandas paramilitares que evidentemente, como todos sabemos, responden a un pensamiento de derecha, además importado desde Colombia, donde además ha sido prolíficamente denunciada la acción del expresidente Álvaro Uribe Vélez,
tanto en Colombia como en Venezuela. Y a propósito del magnicidio, Nigmer, que tú comentabas, vamos a hacer un recorrido por algunos de los casos más emblemáticos que hemos vivido en este último año y medio. Y vamos a rodar la siguiente noticia. Y es precisamente a propósito del fallecimiento del presidente Hugo Chávez en marzo del año 2013. Bueno, sobre este caso queda por dilucidar cuál fue el móvil, si de verdad fue un asesinato, puesto que luego del fallecimiento del presidente Chávez, el propio presidente Maduro anunció que se iba a emprender toda una investigación dada todo un conjunto de dudas que existían acerca de la agresividad, de la enfermedad que aquejó al presidente Chávez en estos últimos 2 años. Muchas teorías y elucubraciones en relación con el origen de la causa del cáncer que produjo la muerte del presidente Chávez. Pero en todo caso, creo que esta noticia tomada del portal Poder en la Red hace clara referencia al hecho de una preocupación que surgió no solamente por parte del presidente Maduro, sino de un sector importante de la población venezolana, pero que no ha encontrado además respuesta en la profundización de esa investigación, lo que también podemos conectar ahí ver con los dramáticos casos de impunidad que lamentablemente se viven en relación con acciones de violencia política o que se anuncian en el marco de una violencia política. Sí, vamos a ver el siguiente caso, el siguiente reportaje titular, y es también referido a quien falleciera 2 días antes del presidente Hugo Chávez Frías, como fue el cacique Yucpa Sabino Romero, quien fue asesinado y los autores materiales están identificados, capturados, pero es otro de los casos donde falta determinar e identificar la autoría intelectual que, por cierto, se achaca, se le endilga a los terratenientes de las fincas de la Sierra de Perijá, puesto que el cacique Sabino Romero venía emprendiendo toda una lucha a favor de la recuperación del derecho de las tierras de los indígenas Yucpa. Este es otro caso donde queda por dilucidar, el único caso, Nigmer, tal vez, donde se ha esclarecido la autoría, digamos, o la intencionalidad, el móvil del asesinato, hasta ahora es el del diputado Robert Serra. Falta determinar si existió o no existió una intencionalidad de asesinato con el presidente Chávez, igualmente identificar a los autores intelectuales del asesinato del cacique Sabino Romero. No olvidemos, creo que el primer caso en este sentido, que es el de Danilo Anderson también. Claro, lo estamos analizando del último año y medio para acá, pero hay un precedente como el de Danilo Anderson, que también todavía hay una situación turbia en relación a dilucidar cuáles fueron los orígenes del asesinato, además monstruoso, fue con una explosión de una bomba de C4 debajo de su vehículo. En el caso de Sabino Romero, yo creo que también es importante conectar este caso de asesinato político evidente como consecuencia de una lucha por las tierras originarias de los pueblos Yucpa, también vincularla con el caso de 300 campesinos muertos en los últimos 15 años, en el periodo del presidente Chávez y el del presidente Maduro. Y buena parte de ellos en el sur del lago, por cierto. Lamentablemente ha sido el espacio en donde la impunidad ha conducido al hecho de que las luchas de los campesinos por el rescate de sus tierras o por el derecho a producir, por el derecho a vivir y a tener sus espacios originarios, ha conducido a la persecución, el asesinato y el sicariato por parte de terratenientes e incluso también por parte, acusados por ellos mismos, de algunos funcionarios del ejército venezolano que pareciera que también se prestan al acoso, igual que también grupos como por ejemplo, señalan algunos de grupos que están armados en la frontera y que permanentemente generan alcabalas en función de poder generar controles territoriales, y los campesinos en algunos espacios se han rebelado y lamentablemente ha conducido a enfrentamientos en donde los campesinos, por supuesto, siendo el actor más débil, porque preocupados por su tierra, no están preocupados por enfrentar, y han conducido lamentablemente a la muerte. Continuemos viendo el próximo caso de este último año y medio, y es este que nos trae el portal de Alba Ciudad 96.3 FM, cuando titula "Conozca los 41 fallecidos por las protestas violentas opositoras en Venezuela. La mayoría son víctimas de barricadas".
Este último año y medio, y especialmente en los últimos meses, vivimos también otra forma de violencia política, como fue la perpetrada en el marco de estas protestas desestabilizadoras, como fueron las guarimbas. ¿Y por qué son protestas desestabilizadoras? Bueno, porque la protesta social, legítima, reconocida, mundial e internacionalmente, en primer lugar ocurre a plena luz del día. En segundo lugar, lleva consignas de reivindicación de derechos civiles, políticos, económicos, sociales o culturales. En tercer lugar, son pacíficas. Las guarimbas fueron formas de desestabilización del sistema político venezolano, del régimen político, y recordemos una característica fundamental: se protagonizaban, se llevaban adelante fundamentalmente en horas nocturnas hasta el amanecer. A las 6 de la tarde por lo general era cuando arrancaban estas protestas, lo cual ya nos habla del carácter de la agenda oculta que tenían como propósito estas protestas, Nilo. Sin embargo, Eiber, no está de más señalar que el origen de estas protestas, y específicamente el 12 de febrero, cuando se inicia las protestas en función de la convocatoria a la salida, quien cae primero es Montoya, de un colectivo del secretariado, que agrupa aproximadamente a 100 colectivos en aquel momento, y después cae Basil. Basil da Costa y más tarde Geraldine. Y además fueron crímenes, pareciera que montados por las características que se asoman como objetivos y además disparados con proyectiles, de una manera que llama mucho la atención y que ubica fundamentalmente la acción, no solamente por el contexto de protesta y de convocatoria a la salida del presidente Maduro, convoca profundamente a ubicar el hecho de que esta acción fue una acción de violencia política. Sí, vamos a al siguiente titular en esta muestra de los crímenes ocurridos en estos últimos meses. Ahí tenemos: condenan a adolescente por muerte de Eliezer Otaiza. Este fue otro de los crímenes que padecimos, que sufrimos en la sociedad venezolana. Este fue en el mes de abril de este año 2014, donde también pues están capturados los autores materiales, pero falta igualmente por dilucidar los autores intelectuales. El problema de no dilucidar, de no identificar y capturar los autores intelectuales, por un lado, está asociado al hecho de que no se logra descifrar cuál fue el móvil, pero en segundo lugar es la impunidad de la cual ha estado recubierto todos estos crímenes, porque la impunidad, entendida como falta de castigo, manda a ejecutar el crimen. Es decir, en un clima de impunidad, en un clima donde prevalece la falta del castigo a las acciones delictivas, pues en ese clima el sistema político y social está animando a que se provoquen nuevas embestidas criminales. Eso es en eso consiste la gravedad del clima de impunidad que estamos viviendo en este momento en el país. Además, Eiber, deslegitima los pronunciamientos hechos en el contexto político por parte de actores involucrados en la posibilidad de generar las investigaciones adecuadas cuando trata de ubicarse el asesinato de Eliezer Otaiza con características políticas y con la posibilidad de que haya actores intelectuales y que a estas alturas no se haya logrado develar claramente cuál fue la situación sobre la cual Eliezer Otaiza fue asesinado. Y vamos a culminar este breve recorrido que estamos haciendo con el último caso, y es precisamente el reciente fallecimiento, ajusticiamiento, asesinato, falta por determinar las razones, de Odreman y de otros miembros como Contreras del colectivo 5 de marzo en ese enfrentamiento, en esa embestida que protagonizaron efectivos del 6CPC en Quinta Crespo hace pocos días. Falta por dilucidar cuáles fueron las motivaciones. Todos vimos los videos de Odreman acusando al ministro de Interior, Justicia y Paz de lo que le ocurriera, y a la media hora pues aparece muerto Odreman. Bueno, es aquí donde precisamente vemos esas situaciones de falta de esclarecimiento acerca de los móviles, las razones, porque son muchas las argumentaciones que circulan por las redes sociales. Sin embargo, todo esto alimenta es la incertidumbre acerca de qué y por qué está ocurriendo este clima de violencia, que en algunos casos pareciera ser violencia política en Venezuela. Por evidentes motivos de tiempo no vamos a colocar
lo que también queríamos colocar, que es otro elemento de violencia política, que es las declaraciones o lo que se captura a nivel de inteligencia de Loren Saleh, que también es un asomo, un anuncio en relación a todo lo que estaba desarrollando este joven venezolano de oposición desde Colombia, pretendiendo entonces organizar unas acciones violentas en contra de personajes políticos en Venezuela. Y hoy vemos entonces cómo no sabemos muy bien, Eiber, sería irresponsable de nosotros conectar todos estos casos, pero sin duda alguna que hay en este momento una incertidumbre y hay una grave preocupación por estos elementos de impunidad en el marco de la violencia política, y lo que queremos reivindicar nosotros es la necesidad de superar esta espiral de violencia política a partir de concretar el hecho de que las acciones democráticas, la legitimación de las acciones de políticas y que además la participación democrática y protagónica son los elementos fundamentales para poder superar cualquier tipo de cosas que se esté planificando en relación con la desestabilización del sistema. Y recordemos para despedirnos que la violencia comienza como un acto lingüístico de llamado al odio, a la instigación, y también puede terminar con otro acto lingüístico llamando a la paz. Esto fue Por la Izquierda y nos vemos el próximo martes. Nos vemos.